una brújula para la escuela eficaz. Nos acompaña su servidora Nancy Rosales. El tema de hoy es la organización y gestión de las escuelas, con el objetivo de orientar a los directores y docentes para que puedan resolver problemas y dar soluciones de mejora para los aprendizajes de los alumnos. Y bueno, los antecedentes por los que surge esta preocupación son el surgimiento de las organizaciones burocráticas dadas en el siglo XX. Estas se crearon con el fin de eliminar las escuelas unitarias, en donde se enseñaba a los alumnos sin orden, con profesores sin formación y con escasos materiales. Con esto se buscaba proporcionar un trato igual para todos. Las organizaciones estaban basadas en el modelo de fábrica, y un ejemplo de esto es la escuela pelotón. En ella los alumnos circulaban en los pasillos de una clase a otra, y a los profesores solo se les permitía enseñar una materia. Para ello se definía el tiempo de clases aquí se definían los estándares del tiempo de trabajo y se dividían a los alumnos en grupos homogéneos por medio de test. A partir del surgimiento de estas organizaciones nacieron problemas de los cuales hoy nos van a hablar las doctoras y especialistas en gestión escolar, Yesenia Vidal. Muchas gracias por la invitación. Jimena Morena. Gracias por la invitación. Y Flora Ivonne Jiménez. Muchísimas gracias por la invitación. Quienes nos hablarán de la importancia de la organización de la gestión en la escuela, ámbitos, agentes y funciones de la escuela, los problemas del director y docentes, los problemas de la escuela y los elementos de una escuela eficaz. Aparecerán en sus pantallas nuestras redes sociales para que envíen sus preguntas y comentarios. Para comenzar, la doctora Moreno nos hablará de los conceptos clave. Bueno, ¿qué es la escuela? De acuerdo a Antunes, la escuela es en donde se imparte una educación. Esta puede ser formal o no formal, en donde se tiene una intención y una función. De acuerdo a García Oz, nos dice que la escuela está conformada principalmente por maestros y estudiantes, en donde se tiene la función de educar. La escuela está formada por una organización y una gestión. ¿Qué es la organización? De acuerdo a Antunes, la organización es un conjunto de elementos de una estructura. Retomando a Owen, nos dice que en la organización hay un andamiaje de roles, que es que los miembros deben de asumir críticamente y desempeñar sus funciones de manera comprometida, solidaria, normas, reglas y estándares. Y la gestión, de acuerdo a Antunes, se entiende como un conjunto de acciones de movilización de recursos orientados a perseguir un objetivo ya planteado por un determinado tiempo. O sea, la práctica. De acuerdo a Morillo, deben de ser metas compartidas por los integrantes de la comunidad. ¿Quiénes son los integrantes? Pues profesores, directivos, estudiantes y padres de familia. Entendemos que los recursos no solamente son los padres de familia, sino también es el tiempo, el dinero y materiales, entre otras. Bueno, en la gestión existen programas en donde se deben de adecuar los tiempos y las funciones de cada uno de los miembros, en donde existe un proceso en donde se va a ir evaluando para ir viendo los resultados y la mejora del programa. Para comprender mejor la organización y la gestión, retomaré un ejemplo de un profesor que tuve en la UPN. Él nos decía que pensábamos en un equipo de fútbol. Ahí lo podemos ver todo, la organización y la gestión. La organización son las normas que los jugadores deben de tener para participar en el partido de fútbol, durante el partido de fútbol. Y si no se realizan, ¿qué es lo que pasa? Pues los sanciona. Así los profesores. Los profesores tienen una identidad externa, por lo cual tienen que cumplir estas normas y ciertos estándares. Y la gestión es la práctica, que son las habilidades, en este caso, de los jugadores para poder jugar y ganar el partido y tener control en el partido. Bueno, ahora, doctora Vidal, ¿qué nos puede decir sobre los ámbitos, funciones y agentes de la escuela? Bueno, Antunes, una de las características que dice que tiene la escuela es que debe de cumplir diversas demandas, por lo que se deben como de
hacer en diversos ámbitos para que se distribuyan. Y también los ámbitos son parte de la organización del centro escolar, junto con los agentes y las funciones. Dentro de los ámbitos está el curricular, donde se lleva a cabo la metodología de trabajo, una acción formativa y organizativa. Pues en este ámbito pues sería como la planeación de los programas que deben hacer los maestros, con qué actividades se van a hacer. El ámbito de gobierno, que se refiere a acciones internas como la toma de decisiones, la participación y metodologías de trabajo también, y externas como la relación con la administración local y educativa. En el ámbito administrativo, pues se refiere a la realización de tareas en cuanto a la financiación y contabilidad, y también a la administración de recursos materiales. En los recursos, el ámbito de los recursos, están los materiales, que es la infraestructura, todo el mobiliario, la estructura con la que cuenta la institución, los personales, que son los maestros, directivos, administrativos, profesores, padres de familia y los alumnos, y los funcionales, que son el tiempo y el dinero. En el ámbito de servicios, pues están las actuaciones en cuanto a la organización y el funcionamiento de los servicios de orientación, de comedor, de transporte, seguro y becas, ¿no? O sea, todos los servicios con los que la escuela cuenta y le proporciona a los alumnos. Y bueno, esos son los ámbitos. Los agentes son las personas que intervienen o tienen la posibilidad de intervenir en uno o varios de estos ámbitos. Y las funciones pues delimitan la intervención en el proceso gestor, y son la planificación, desarrollo y evaluación. Iremos a un corte comercial, ya volvemos. Antes de ir a la pausa, la doctora Vidal nos hablaba sobre agentes, funciones y ámbitos de la escuela, que son parte de la organización. Entre los ámbitos nos mencionaba el curricular, el de gobierno, el administrativo y servicios, mientras que los agentes son todos los sujetos que participan dentro de este proceso, que son los directores, profesores, alumnos y padres de familia. Y por último, nos hablaba sobre las funciones. Estas son la planeación, el desarrollo de las actividades y el seguimiento de estas. Bueno, ahora vamos a dar paso a los problemas. Sí, claro, Miriam. Es importante mencionar que el docente enfrenta graves problemas en función de su quehacer. Por ejemplo, uno que es muy relevante es la sobrecarga de trabajo. Los docentes y directores están peligrosamente sobrecargados porque tienen más responsabilidades de asistencia social, más necesidades de dar respuestas, de dar explicaciones y de tratar con una amplia gama de capacidades y conductas dentro del aula. Y bueno, por otro lado, también es importante mencionar que dentro de las escuelas existe un aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los docentes tienen un trabajo individualizado, es decir, que no tienen acceso a sus colegas, lo que impide tener un acceso a ideas, a mejores soluciones. ¿Qué más les puedo decir? Impide que sus logros valgan el reconocimiento y permitan la incompetencia existir y persistir. Bueno, y siguiendo a Fulán con esto de los problemas, también otro es la competencia desaprovechada. Es decir, que es una consecuencia del aislamiento que mencionabas. Por ejemplo, las grandes cosas que los docentes a veces hacen, pues pasan desapercibidas, ¿no? Porque están encerrados en sus aulas. O cosas malas que pasan inadvertidas. Entonces, pues muchos docentes llegarían a ser más competentes si trabajaran en colectivo con sus colegas y compartieran sus ideas. Y muchos otros que son competentes, pues mejorarían si obtuvieran, si estuvieran en un ambiente más cooperativo. Bueno, y si le agregamos que existen reformas, las reformas que se hacen desde una política
para ver resultados rápidos. Muchas veces no se piensa para qué estudiante y para qué docente se va a hacer esta reforma. Por eso es que estas reformas son fallidas, no funcionan como tal. ¿Por qué? Porque las políticas se basan en un contexto general, no piensan en los estudiantes. Piensan que modificando el currículum se va a modificar todo, pero no. Y bueno, tomando en cuenta que estas reformas se incrementan muchas evaluaciones, pero estas evaluaciones no se ven los resultados porque no tienen un proceso, no son continuas. Las reformas se inician en un tiempo y en un tiempo determinado se dejan atrás. ¿Y por qué? Porque las reformas, para hacer las reformas, no se pide a los profesores que vayan, que asisten para que ellos formen parte de esta realización. Es por eso que los docentes no están motivados, por eso no lo realizan. Así es. Y bueno, también, y se habla de que los docentes deben trabajar en equipo, pero la realidad es que no tienen tiempo para hacerlo. Como dice Fulan, o sea, el hecho de que se tengan altas expectativas puede volver este trabajo riesgoso. Y bueno, si los docentes no están motivados, como decía la doctora Moreno, pues ellos no, o sea, creen que no pueden cumplir lo que ellos mismos se proponen, entonces ¿cómo van a cumplir las demandas que otros les hacen? En este sentido, Rosenos habla de dos tipos de escuela: las escuelas atascadas y las escuelas en movimiento. Las escuelas atascadas son hostiles al cambio y a la mejora y predomina la incertidumbre y el aislamiento, ¿no? Y bueno, aquí en estas escuelas los docentes tienen poca capacidad para aprender de sus colegas. En cambio, en las escuelas en movimiento, pues los docentes trabajan en equipo, buscan ayuda entre ellos, se comparten ideas e incluso se dan consejos, y no solo dentro de la institución, sino también fuera. Sin embargo, el que se trabaje en equipo pues puede llevar a soluciones fracasadas, ya que los docentes puede que se asocien, pero solo con un grupito se lleven bien, ¿no? Los maestros tienen a su grupito de amigos y son solo con ellos con quien se llevan bien. Entonces, aquí se está creando a lo que Fulan llama una cultura docente balcanizada, es decir, una cultura de grupos separados. Y pues que a veces solo son rivales por querer alcanzar cierta posición, lo que genera conflictos y disputas sobre el espacio, el tiempo y los recursos, ¿no? Y sobre todo en una institución que pues tal vez no cuenta con los recursos suficientes para que los maestros los ocupen como al mismo tiempo. Y bueno, también hay un trabajo en equipo fácil. Este trabajo en equipo fácil pues suele reducirse como a solo pues trabajo cómodo, ¿no? O sea, se reúnen los maestros, comparten ciertas ideas, estrategias, solamente se las pasan, pero es algo como muy superficial y no ahondan en las problemáticas que tienen. Y bueno, entonces solo lo hacen tal vez sobre temas específicos de trabajo, pero pues no van como más allá. Yo creo que eso está un poco relacionado con el mito colectivo, ¿no? Exacto, sí, porque, o sea, haz de cuenta que como mencionabas, pues se reúnen, pero no, tal vez compartan algunas ideas, pero es así como muy, pues se cuentan tal vez algún problema que tuvieron en el salón o cómo se comportan sus alumnos, pero no dan como soluciones, o sea, qué hacer para resolver ese problema o para trabajar en cierta materia que tal vez los alumnos no entienden. Entonces no hay como un trabajo realmente productivo. Sí. Ok, bueno, pues sí, también en este caso, en este tipo de problemas podemos mencionar, de acuerdo a Antunes, que el tiempo es un valor escaso en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque el tiempo de que se dispone viene dado para la magnitud de
del ámbito curricular para que administren eso. Y pues entonces es imposible tener tiempo, sacar tiempo de donde no lo hay. Y esto lo podemos observar en el papeleo, en las cuestiones administrativas que realiza el docente, pero que lo limitan de tiempo. Entonces ese aspecto es muy importante. Bueno, también otro aspecto son las limitaciones de la autonomía. Por ejemplo, las directrices de la gestión económica. Eso viene directamente desde los órganos de gobierno. La plantilla, el equipo docente, los horarios, la duración de la jornada. En esto no tiene nada, no hace nada la escuela. A la escuela se lo entregan como un paquete cerrado, del cual ella no puede hacer nada ni hacer cambios. Otro aspecto súper importante es el poder errático de los directores. Para influir en la conducta de otros se necesita un poder para apoyarse. Es evidente que los directores no lo tienen garantizado. El poder de... Muy importante lo que nos comentan nuestras especialistas. En la actualidad vemos reflejados muchos de estos problemas en las escuelas. Entre los principales se encuentran la sobrecarga de trabajo y el papeleo. El papeleo porque se mandan demandas sobre cosas que hacen falta en las escuelas y no se les da solución. Por otro lado están los problemas que pueden ser resueltos por los administrativos y estos se cargan todo a los docentes. Igual se da el aislamiento profesional por falta de tiempo para trabajar en colectivo y porque muchas veces estos docentes tienen miedo de expresar sus ideas a los demás, siguiéndose del trabajo artificial que igual se presenta por la falta de tiempo. Y por último encontramos el poder errático del director, que muchas veces no son respetados ya que el simple nombramiento no les da el poder. Y bueno, nos ha llegado una pregunta del público y nos preguntan, ¿qué elementos se necesitan para la escuela eficaz? Bueno, primero que nada tenemos que definir para nosotros qué va a ser una escuela eficaz. La escuela eficaz, según Murillo, es en donde se toman en cuenta su rendimiento previo, su entorno social, económico y familiar y cultural. Sus principales elementos de esta escuela eficaz tienen que ser que todo el conjunto de las personas que la integran, que son padres de familia, estudiantes, profesores y directivos, deben de tener un sentido de pertenencia, un sentido en donde debe de haber metas compartidas. Todos tienen que tener un objetivo para seguir, para lograr. Deben de trabajar en equipo. El ambiente que se debe de generar en estas escuelas debe de ser un ambiente en donde todos se sientan a gusto. Debe de ser un ambiente sano, en donde todos deseen colaborar. Deben de tener altas expectativas, tanto el alumno del profesor como el papá de los hijos, de los alumnos, de los profesores. Todos deben de tener altas expectativas de cada uno. Debe de existir una calidad del currículo. Debe de mejorarse. Este mejoramiento debe ser de acuerdo a las necesidades del educando. Las estrategias de enseñanza también tienen que ser de acuerdo a... Debe de haber un seguimiento, una evaluación constante. Este seguimiento no se debe de dejar, debe de ser constante y bueno, deben de ocupar los recursos educativos. De acuerdo a Antunes, los recursos ya mencionados anteriormente por la doctora Vidal, nos dijo que los recursos consisten en 3, que es el personal, que son los alumnos, profesores, directivos y profesores. El segundo son los materiales. Estos materiales es el mobiliario, los edificios y materiales didácticos. Y el tercero son las funcionales, que es el tiempo y los recursos monetarios que se le da a la institución. Bueno, también aquí, en cuanto a calidad del currículum, cabe mencionar que no solo se refiere como a los contenidos que estén bien planteados, sino que el docente también debe de planear sus estrategias para que este currículum... Para llevar a cabo esto debe haber participación de todos
Y aunque el gobierno está representado por el director en las escuelas y él es quien toma las decisiones, también debe tomar en cuenta a los docentes, llegando a un consenso para así crear un ambiente de trabajo agradable y fomentar su participación en estas actividades. Esto es a lo que se le llama delegar. Y en este se incluye, como les decía, a todos los miembros y permite socializar las tareas para llegar a un mejor funcionamiento de la escuela. Por otro lado, la doctora Moreno nos mencionaba algo sobre el liderazgo y el público pregunta ¿qué cualidades debe de tener un líder? Es importante definir qué es un líder, y un líder es la persona que un grupo sigue, reconoce y acepta como un orientador. Sin embargo, para Antúnez, el liderazgo académico se refiere al desempeño eficiente y satisfactorio de las tareas relacionadas con la promoción y movilización de las acciones orientadas a conseguir el desarrollo eficaz del currículum en una escuela. Y bueno, aquí es también muy importante mencionar que para que sea un liderazgo eficiente y satisfactorio, tienen que haber dos niveles de autoridades. Por ejemplo, la autoridad de experto, que se refiere más que nada a que la credibilidad es una cualidad en donde el director tiene que seguir preparándose, formándose y capacitándose para llevar respecto a su trabajo y también hacer las cosas, sus prácticas con laboriosidad. Y bueno, aquí es importante que para esto necesita conocerse a sí mismo, visitar a otros expertos para conocer sus experiencias, adquirir hábitos lectores en función a su práctica, participar activamente en seminarios y talleres, solicitar información de asesores externos y también escuchar y analizar en las juntas de consejo técnico. Esto es muy importante porque se refiere al trabajo en equipo que realiza con los docentes. Y bueno, por otra parte está la autoridad de oportunidad, que esta se refiere más que nada a mantener una actitud de diagnóstico y análisis, preocuparse por conocer el centro de su escuela y las causas por las que ocurren las situaciones en su escuela y los procedimientos. Me parece que es relevante también mencionar el liderazgo participativo y... Sí, claro, el liderazgo participativo y el pedagógico. El pedagógico en este caso, el participativo primero, se refiere a que, pues, en este caso el liderazgo lo ejerce el director, ¿no?, en una institución. Entonces, en el participativo solo se preocupa porque participen sus profesores y haya de incluirlos a todos. Pero en el pedagógico no solo se preocupa por la participación, sino que se preocupa por sus necesidades, o sea, por qué pueden o no participar, y no solo de los profesores, sino de todos los que están involucrados en la institución. Los que participan. Es por esto que se necesita un líder como director, como es en el nivel superior de la institución. Entonces se necesita que sea un líder que tenga poder personal, carisma y poder de oportunidad. Bueno, como nos comentan nuestras especialistas, los elementos para una escuela eficaz tienen que, para lograrla se requiere que se eliminen los problemas. Claro, no se van a eliminar del todo, pero se puede dar posibles soluciones. Esto podría hacerse si hay buenas relaciones entre todos los agentes que participan dentro de ella, así como metas compartidas y trabajo en equipo. También, como lo mencionaban,
se requiere que haya una organización de tiempo en cuanto a las sesiones y los días de paro de clases. También se deben de preparar adecuadamente y se debe de fomentar la participación de los alumnos, al igual que se debe de dar a conocer los objetivos de las clases para que les sea más fácil el aprendizaje. También se deben incorporar recursos didácticos tradicionales y los tecnológicos que se vienen dando en la actualidad. Bueno, y para concluir, entendemos a la escuela como un todo, y dentro de este todo existe este proceso del cual nos han venido hablando, que es la gestión, que no es solo realizar las tareas por encargo, sino que también requiere de una planificación, establecer metas y objetivos, llevar a cabo las actividades y después evaluar. Esto se puede hacer mediante la revisión de la ruta de mejora, en donde encontraremos las fallas y lo que se puede solucionar, lo que nos permitirá contextualizar las estrategias pedagógicas que se llevarán a cabo adaptándose a las necesidades de cada escuela. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Agradecemos la presencia de nuestras especialistas y las esperamos en la siguiente emisión de su programa, Una brújula para una escuela eficaz. Hola, buenas tardes. Me parece muy interesante lo que mencionan las especialistas, ya que soy directora de una escuela secundaria y me siento identificada con todos los problemas que se presentan en una institución. En mi caso, llegué al puesto de directora a través del sistema del escalafón, así que no recibí ningún curso para ejercer el cargo, pues no lo hay. Se aprende solamente de la experiencia. Lo importante es seguirse preparándose, aunque aún así, cuando te enfrentas a la realidad, los problemas son diversos, además de la sobrecarga de trabajo. Uno tiene que estar desahogando oficios diariamente de los que no obtiene respuesta o no obtiene respuestas satisfactorias, o que es más que nada la burocracia. Por esto es muy importante lo que mencionan las especialistas acerca de la escuela eficaz. La verdad es muy interesante porque no hay un curso, no hay nada que nos ayude.